¿no? Músculos del compartimiento anterior del muslo. Tenemos el iliosoas o psoas ilíaco, que es la unión del psoas y del ilíaco, ¿no? Entonces, el psoas mayor es inserción proximal en las caras laterales de T12 a L5 y discos intervertebrales correspondientes. Inserción distal, troncante el menor del fémur, inervación, nervios lumbares, acción principal, flexión del muslo sobre la pelvis, o sea, flexión de la cadera, y ayuda a la inclinación lateral del tronco cuando el fémur está fijo. El ilíaco, inserción proximal en la cresta ilíaca, tres cuartas partes laterales de la fosa ilíaca interna, ala del sacro y ligamentos sacroiliacos anteriores. Inserción distal, tendón del músculo del psoas mayor y cuerpo del fémur, por debajo del trocánter menor. O sea, se unen prácticamente. Inervación nervio femoral L2 a L3, flexiona la cadera y contribuye a la rotación externa del muslo anterior de la cadera derecha. Ahí tenemos el músculo psoas mayor, el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco, ¿no? El trocánter menor del fémur, y acá tenemos el cuadrado lumbar. Entonces, cómo explicamos lo de la rodilla? El músculo tensor de la fascia lata actúa de forma ambivalente sobre la rodilla debido a su inserción en el tubérculo de Gerdy, a través de la cintilla iliotibial. Su función depende del grado de angulación de la articulación. Cuando es extensor, es cuando la rodilla está extendida o en flexión menor a 30 grados. La cintilla iliotibial se sitúa anterior al eje de rotación, o sea, el cóndilo lateral del fémur, ayudando a bloquear la rodilla en extensión. Y flexor vuelta es cuando la rodilla se flexiona más de 30, la cintilla se desplaza hacia atrás, pasando por detrás del eje de rotación, y en esta posición el tensor de la fascia lata tracciona la pierna hacia atrás, contribuyendo a la flexión. Básicamente el tendón salta sobre el cóndilo femoral, dependiendo de la postura, cambiando así su brazo de palanca. Por esta razón se le considera un estabilizador dinámico esencial para la bipedestación y la marcha. Entonces, ahora hablemos del sartorio. Eh, el sartorio es longitudinalmente, es el músculo más largo y fusiforme del organismo, vaina neurótica que le permite mantenerse curvo al contraerse. Inserción proximal en la espina ilíaca anterosuperior y parte superior de la escotadura situada por debajo. Inserción distal, parte superior de la cara medial de la tibia. Inervación, nervio femoral. Acción principal, flexiona abducción y rota lateralmente el muslo sobre la cadera. Es la posición del sastre. Sobre la rodilla. Significa que el músculo tiene forma de uso, es ancho en el centro y se estrecha hacia ambos extremos, donde se encuentran sus tendones. Respecto a su disposición de fibras el sartorio se clasifica más específicamente como un músculo. ¿Y qué significa que tiene una vaina neurótica que le permite mantenerse curvo? Probablemente te refieres a una vaina aponeurótica. Esta es una estructura de tejido conectivo denso que envuelve al músculo sartorio a lo largo de su trayecto por el muslo. Funciona como un túnel o riel que lo mantiene pegado a las estructuras profundas. Al ser el músculo más largo del cuerpo y cruzar dos articulaciones, cadera y rodilla de forma diagonal, esta vaina evita que el músculo se desplace o salte como la cuerda de un arco cuando se contrae, permitiéndole mantener su trayectoria curva y ¿Por qué el sartorio se le dice el músculo del sastre? Sí, se le llama sartorio el músculo del sastre porque su contracción permite adoptar la postura tradicional de los sastres al coser. Sentados con las piernas cruzadas, para lograr esta posición el músculo debe realizar simultáneamente cuatro acciones: flexión de la cadera, aducción del muslo, rotación externa del fémur y flexión de la rodilla. El nombre proviene del latín sartor, sastre, haciendo referencia a este patrón de movimiento combinado que cruza. el músculo sartorio sirve como una referencia anatómica clave porque forma el límite lateral del triángulo femoral de Scarpa. En esta región actúa como el techo o guía para localizar el paquete vasculonervioso femoral. Importancia en la anatomía vascular. Vaina femoral. El borde medial del sartorio ayuda a identificar el trayecto de la arteria y vena femoral. Conducto de los aductores de Hunter. En el tercio medio del muslo, el sartorio cubre este conducto, protegiendo y señalando la ubicación de la arteria femoral antes de que pase al compartimento posterior para convertirse en arteria poplitea. Referencia quirúrgica. Los cirujanos lo utilizan para... Es femoral, ¿no? El cuádriceps femoral, que son estos que podemos ver aquí, que están dando la vuelta,
cuádriceps tiene 4 cabezas. El cuádriceps femoral es el músculo extensor más potente de la rodilla y ocupa la parte anterior del muslo. Está formado por 4 porciones cabezas que se insertan en un tendón común que rodea la rótula y se fija en la tuberosidad tibial mediante ligamento rotuliano. Porción rectofemoral. A ver, ya. Luego lo vamos a ver en el atlas. Entonces, porción rectofemoral. Inserción proximal en la espina ilíaca anteroinferior y surco superior del acetábulo. Inserción distal, tendón común del cuádriceps que va al borde superior de la rótula y va a la tuberosidad tibial. Inervación nervio femoral de L2 a L4. Función: flexiona el muslo sobre la cadera por su inserción pélvica y extiende la pierna sobre la rodilla. Es el único componente del cuádriceps que actúa. No muestra. Dice que es el único componente del cuádriceps que actúa tanto sobre la cadera. Entonces también tenemos el vasto lateral y el vasto medial, ¿no? Aquí podemos ver el recto femoral, que es del que hablamos ahorita, el vasto lateral, que estaría obviamente más lateral, y el vasto medial. Vasto lateral, inserción proximal, trocante mayor y labio lateral de la línea áspera del fémur. Inserción distal en el tendón común del cuádriceps, inervación nervio femoral de L2 a L4. Función: extiende la pierna sobre la rodilla. Vasto medial, inserción proximal en la línea intertrocanteria y labio medial de la línea áspera. Inserción distal, tendón común, inervación en el nervio femoral. Y función: extiende la pierna y ayuda a estabilizar la rótula evitando su desplazamiento lateral. Luego, vasto intermedio o crural, que estaría debajo del recto, los del músculo del compartimento superficial. Ahora vamos con los músculos del compartimento medio. O de escarpa es un espacio anatómico situado en el tercio superior de la cara anterior del muslo. Es un área clave para el paso de estructuras neurovasculares hacia el miembro inferior. Límites del triángulo femoral. Superior, ligamento inguinal. Lateral, borde medial del músculo sartorio. Medial, borde lateral del músculo aductor largo, también llamado aductor mediano. Suelo, músculos pectíneo e iliopsoas. Techo, fascia lata y tejido subcutáneo. Aclaración sobre el cuadrado femoral. Es importante no confundir el cuadrado femoral con el contenido del triángulo. El cuadrado femoral es un músculo rotador lateral profundo que se encuentra en la región posterior de la cadera. Probablemente, tu texto se refiere a que el aductor largo y el sartorio delimitan el espacio donde se ubican los vasos femorales, o quizá hace mención al músculo pectíneo UI, que tiene una forma más cuadrangular y forma parte del suelo del triángulo junto al... Entonces, contenido del triángulo: el nervio femoral, la arteria femoral, vena femoral y el conducto linfático. ¿Ok? Y hablando del pectíneo y el abductor largo, abductor corto, mejor dicho, en vez de rotación interna y rotación medial, investigué y sale que es rotación externa, porque no tiene sentido que se inserte detrás y al jalar haga rotación interna. Luego, El aductor mayor es la estructura clave que forma estos espacios, pero es importante no confundir el conducto con el triángulo femoral. Diferencias clave. Triángulo femoral de escarpa. Es un espacio superior y superficial en el tercio proximal del muslo. Los vasos femorales son aquí más accesibles y laterales. Conducto de los aductores, de Hunter. Es un túnel profundo y distal, tercio medio del muslo. Los vasos femorales entran aquí tras abandonar el triángulo para dirigirse hacia atrás. Relación con el aductor mayor. 1. Formación del conducto. El aductor mayor constituye la pared posterior, suelo del conducto de los aductores. 2. El hiato del aductor, anillo. El anillo es en realidad un orificio tendinoso ubicado en la inserción distal del aductor mayor. 3. Transición de los vasos. Los vasos femorales recorren el conducto de Hunter y al llegar al hiato del aductor mayor E, lo atraviesan para pasar de la región anterior a la región posterior, fosa poplitea, cambiando su nombre a vasos popliteos. entonces, ¿cuáles son los límites del anillo de Hunter? El hiato del aductor o anillo del aductor mayor es el espacio osteofibroso que marca el final del conducto de Hunter. No debes confundirlo con el conducto en sí, sino verlo como el portal de salida hacia la rodilla. Sus límites son: medial, el tendón del componente isquioscondilio del músculo aductor mayor, músculo que se inserta en el tubérculo del aductor. Lateral,
La porción carnosa o extensora del mismo aductor mayor. El aductor mayor actúa como un potente estabilizador y motor multifuncional durante la equitación debido a su anatomía en abanico. Función biomecánica. Rotación lateral. Las fibras de su porción aductora, insertadas en la línea áspera, jalan el fémur hacia afuera cuando la cadera está en rangos específicos de movimiento. Aducción potente. Su función principal es cerrar las piernas, permitiendo al jinete sujetarse firmemente al cuerpo del caballo. Relación con montar a caballo. Al montar, se requiere una combinación de aducción constante para mantener el equilibrio y rotación para posicionar correctamente la rodilla y el pie contra el flanco del animal. Este músculo permite que el jinete abrace la montura mientras ajusta la orientación del muslo para aplicar comandos precisos con las piernas. El músculo grácil se asocia con las bailarinas principalmente porque es un aductor y flexor de la cadera, funciones críticas para mantener la alineación y el control en posiciones como el tendu o el grand plié. Además, forma parte de la pata de ganso, pes anserinus, en la cara medial de la tibia. En el ballet, la técnica del endehorse, rotación externa de la cadera, exige una gran flexibilidad y fuerza en este músculo para estabilizar la rodilla y lograr una extensión elegante de la pierna. ¿Cuáles son los músculos que forman la pata de ganso? La pata de ganso, pes anserinus, está formada por los tendones de 3 músculos que se insertan en la cara medial de la tibia. Sartorio, superficial. Grácil o recto interno, medio. Semitendinoso profundo. Para recordarlos con facilidad, se suele usar la regla mnemotécnica sagra-semi. Estos músculos provienen de diferentes compartimentos del muslo, anterior, medial y posterior, y son inervados por 3 nervios distintos, femoral, obturador y ciático, pero convergen en este punto para estabilizar la rodilla. O sea, se insertan en la cara, en la tuberosidad de la tibia. No exactamente. Se insertan en la cara medial de la epífisis proximal de la tibia, justo debajo del cóndilo medial. La tuberosidad. Obturador externo. Inserción proximal en los bordes externos del orificio obturador y membrana obturatriz. Inserción distal en la fosa troncarteria del fémur. Punta del troncarte mayor. Aquí podemos ver cómo va posterior, ¿no? Acá está la glútea. Glúteo mayor. Es un músculo muy específico del ser humano que mantiene el tronco erguido. Inserción proximal, cara externa de la ala ilíaca detrás de la línea glútea posterior, ligamento sacrotuberoso y cara dorsal del sacrocoxis. Inserción distal, en el ligamento trácteo iliotibial que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, otras en la tuberosidad glútea del fémur. Inervación nervio glúteo inferior. Acción principal, extiende el muslo y colabora en su rotación lateral. Fascículos inferiores aducción, fascículos superiores abducción, retroversor de la pelvis y por tanto disminuye la hiperlordosis lumbar. Glúteo medio. Inserción proximal. Cara externa del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior. Inserción distal. Cara lateral de troncárter mayor del fémur. Inervación nervio glúteo superior. Acción principal. Separa y rota medialmente el muslo. Endereza la pelvis. Abductor principal. Con los pies y codos fijos. Estabilizador de la pelvis. La contracción da forma. Tónica. Mantiene el equilibrio de la pelvis al caminar, saltar, correr. Y concéntrica. Eleva la cadera. Aproximadamente las 3/4 partes superiores del músculo se insertan en la fascia lata, UC, específicamente contribuyendo a formar el tracto iliotibial. Este tracto desciende por la cara lateral del muslo hasta fijarse en el cóndilo lateral de la tibia, en el tubérculo de Gerdy. Plano profundo. El cuarto inferior de las fibras musculares se inserta directamente en la tuberosidad glútea del fémur E, situada entre la línea áspera y el trocánter mayor. Esta disposición dual permite. Esto permite que el músculo sea el principal extensor de la cadera vía fémur, sino que también sea un potente estabilizador de la rodilla. Esto se debe a la relación anatómica de las fibras respecto al eje de movimiento de la articulación coxofemoral. Fascículos superiores se originan por encima del centro de rotación de la cadera. Al contraerse, tiran del fémur hacia afuera, alejándolo de la línea media. Abducción. Fascículos inferiores se sitúan por debajo del eje funcional. Su tracción jala el fémur hacia adentro, acercándolo al cuerpo. Aducción. Es un ejemplo de un músculo con funciones antagónicas dependiendo de qué porción se active.
Mientras todo el músculo es un potente extensor, sus fibras divergentes permiten estabilizar la pierna en diferentes planos laterales. Función del glúteo medio. El glúteo medio tiene una forma de abanico. Su función principal es la abducción, alejar la pierna, pero sus fibras anteriores se orientan de tal forma que, al contraerse, traccionan el fémur hacia adelante y adentro, provocando la rotación medial. Contracciones musculares. La función del glúteo medio cambia según el movimiento y el objetivo de estabilidad. Tónica, equilibrio. Es una contracción constante y de baja intensidad. Evita que la pelvis se caiga hacia el lado del pie que está en el aire mientras estás de pie o caminas. Mantiene la pelvis nivelada. Concéntrica, eleva cadera contraria. El músculo se acorta. Al contraer el glúteo medio del lado de apoyo, tira de la pelvis hacia abajo en ese lado, lo que mecánicamente eleva la cadera del lado opuesto, la que no tiene peso. Excéntrica, bajar escalones. El músculo se alarga mientras mantiene tensión. Al bajar un escalón, el glúteo medio del lado que queda arriba se estira controladamente para que la cadera contraria baje suavemente y no de golpe. Controla el descenso del cuerpo. Piriforme y obturador interno. El piriforme es la inserción proximal, tiene la cara anterior del sacro S2 a S4 y ligamento sacrotuberoso. Inserción distal, borde superior del troncarte mayor del fémur, inervación, ramas vertebrales de C1 y C2, acción principal, rotación lateral del muslo extendido, separación del muslo flexionado y encaja la cabeza del fémur en el acetábulo. Es un potente estabilizador. El obturador interno, aquí está. Este es el piriforme y este es el obturador interno. Cuando el muslo está en flexión, aproximadamente a 90 grados, la orientación de las fibras del músculo piriforme cambia respecto al eje de rotación de la articulación de la cadera. En esta posición, el músculo deja de actuar como rotador lateral y tracciona el fémur hacia afuera, convirtiéndose en un potente abductor del muslo. Mecanismo funcional: cambio de eje. Al flexionar la cadera, el trocánter mayor se desplaza hacia adelante, situando la inserción del piriforme en un ángulo que favorece el alejamiento de la línea media. Término superior e inferior. Son pequeños aplanados, borde superior e inferior del agujero obturador. Inserción proximal. Inferior y inserción, a ver, mira, aquí tenemos el gémino inferior que está arriba. No. Hey Google. Este es el inferior, por algo tiene esos nombres. LOL. Entonces tenemos inserción proximal del superior en la espina ciática y en la inferior por debajo de la tuberosidad isquiática. La inserción distal es en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Inervación del superior es el nervio del músculo obturador interno y del inferior el nervio del músculo cuadrado femoral. Acción principal, rotación lateral del músculo extendido, separación del muslo flexionado y encaja la cabeza del fémur en el acetábulo. Ayudan al obturador interno. Luego tenemos el músculo cuadrado femoral o cuadrado crural, ¿no? Google, ¿qué significa crural? El término corral tiene varios. No, ¿qué significa? Hablando, digamos, de femoral, ¿es sinónimo de la palabra crural? No son sinónimos exactos. Femoral se refiere estrictamente al fémur o al muslo, mientras que crural proviene de cruz y suele referirse a la pierna, el segmento entre la rodilla y el tobillo. Sin embargo, en terminología clínica clásica y anatomía antigua, se utilizaba crural para describir estructuras del muslo, como el nervio crural, ahora llamado nervio femoral. Ya. Entonces, este es aplanado cuadrilátero, inserción proximal es el borde lateral de la tuberosidad isquiática, inserción distal, tubérculo del músculo cuadrado femoral en la cresta intertrochanteria, inervación, nervio del músculo cuadrado femoral, acción principal, rotación lateral del muslo y encaja la cabeza del fémur en el acetábulo, es un rotador externo. Entonces, músculos del compartimento posterior del muslo está el semitendinoso, el semimembranoso, que son isquiotibiales, ¿ok? Entonces, aquí tenemos en manera más medial
tenemos el semimembranoso y luego tenemos el semitendinoso y más lateral el bicefemoral. Entonces, semitendinoso y semimembranoso. Inserción proximal en la tuberosidad isquiática, inserción distal, el semitendinoso está en la cara medial de la parte superior de la tibia, o sea aquí, y el semimembranoso en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. En la parte posterior del cóndilo medial de la tibia, ok. Es la más conocida y se inserta en la cara medial de la tibia. Pata de ganso profunda, semimembranoso. Se refiere exclusivamente a la inserción distal del músculo semimembranoso, que se divide en 3 tendones o patas. 1. Tendón directo. Se inserta en la parte posterior de la tuberosidad interna de la tibia. 2. Tendón reflejo. Pasa por debajo del ligamento colateral medial hacia la parte anterior de la tibia. 3. Tendón recurrente. Forma el ligamento popliteo oblicuo que refuerza la parte posterior de la cápsula articular de la rodilla. En resumen, el semitendinoso es parte de la pata famosa superficial, mientras que el semimembranoso forma su propia estructura trifurcada profunda. Entonces, cuando me pregunten sobre la pata de ganso, ¿qué pongo? ¿El semimembranoso o el semitendinoso? Pon el semitendinoso. Si te preguntan por la pata de ganso, a secas, se refieren a la superficie. Femoral. Inserción proximal, ¿vale? La cabeza larga se tiene el origen en la tuberosidad isquiática, la cabeza corta en el labio lateral de la línea áspera del fémur y línea supracondila lateral del fémur. Inserción distal, la cabeza lateral de la cabeza de la fíbula, cabeza lateral de la cabeza de la fíbula, inervación nervio ciático, acción principal, flexiona y rota lateralmente la rodilla, extiende la cadera. Luego, si vamos por el compartimento anterior de la pierna, simplemente por saber los que tenemos es el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Está aquí. Dice que rodea el escafoide, se refiere al navicular, el de aquí. Revisar tu pantalla para ayudar. Hey Google, cuando hablamos del tibial anterior y dice que su insuficiencia produce el pie valgo, ¿a qué hace referencia? ¿Hace eso de que dice que evita arrastrar la punta del pie o son cosas diferentes? ¿Qué es el pie valgo? Son conceptos distintos que se relacionan con diferentes funciones del músculo. 1. Pie valgo. Efecto en el soporte. El tibial anterior es el principal encargado de mantener el arco longitudinal medial del pie. Cuando este músculo es insuficiente o débil, el arco colapsa y el talón se desvía hacia afuera, provocando que la planta mire hacia el exterior. A esto se le llama pie valgo. 2. Arrastrar la punta. Efecto en la marcha. Este músculo también es el responsable de la flexión dorsal, subir la punta del pie hacia la espinilla. Función normal. Durante la fase de balanceo al caminar, el tibial anterior levanta el pie para que los dedos no choquen con el suelo. Insuficiencia. Si no funciona, el pie queda caído o en flexión plantar, lo que obliga a la persona a arrastrar la punta o a levantar mucho la rodilla para compensar. Marcha en este paje. En resumen, el pie valgo se refiere a una deformidad en la postura y carga del pie, mientras que arrastrar la punta es una falla dinámica durante el movimiento por falta de fuerza para elevarlo. Del talón. Y ahora vamos por el peroneo largo. El peroneo corto, descripción, se encuentra pegado a la cara externa del extensor del primer dedo, origen en el primer, primer, primer tercio medio de la cara externa del peroné. Desde ahí se forma un tendón peniforme. Hey Google. Bueno, que se conduce hacia la cara externa del malleolo del peroneo. Hey Google, ¿qué significa un tendón peniforme? Un tendón peniforme o bipeniforme es aquel donde las fibras musculares se insertan a ambos lados de un tendón central de forma oblicua, similar a la estructura de una pluma. Esta disposición permite albergar un mayor número de fibras en un espacio determinado, lo que aumenta la fuerza de contracción del músculo, aunque reduce su rango de acortamiento. Ok, Un ejemplo clásico. inserción
En la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, función extensor del tobillo, pronador, abductor y eversión del tobillo. O gemelos lateral y medial, inserción proximal es en la cabeza lateral, se inserta en la parte posterior del cóndilo lateral, la cabeza medial se inserta sobre el cóndilo medial, inserción distal, las dos cabezas musculares convergen y se unen, luego llega al tendón sóleo, o extensor del tobillo con tendencia a la inversión. Es normal confundirse con la terminología anatómica, porque la extensión del tobillo también se conoce como flexión plantar. Aquí te aclaro la función del gastrocnemio según la posición de las articulaciones. 1. Acción sobre el tobillo, extensor. Cuando el libro dice que es extensor del tobillo, se refiere a que empuja la punta del pie hacia abajo, como cuando pisas el acelerador o te pones de puntillas. En anatomía, este movimiento se llama flexión plantar A, pero funcionalmente es una extensión del complejo articular del pie. 2. Acción sobre la rodilla flexor. El gastrocnemio es un músculo biarticular, cruza dos articulaciones. Para que pueda ayudar a flexionar la rodilla, doblarla, esta debe estar preferiblemente extendida, recta, al inicio del movimiento. Si la rodilla ya está muy doblada, el músculo se acorta demasiado y pierde fuerza para seguir jalando. En resumen, si la pierna está recta, el gastrocnemio tiene la tensión ideal para jalar el talón hacia arriba, lo que extiende el tobillo, punta del pie hacia abajo. Doble función. Al contraerse, puede doblar la rodilla o estirar el pie, pero su eficacia en una articulación depende de la posición de la otra. Músculo plantar, inserción proximal en el cóndilo lateral del fémur, inserción distal delgado plantar. Origen en la parte posterior superior del cóndilo femoral externo, desde ahí cruza en diagonal el hueco popliteo y su tendón semipeniforme va a incorporarse en la cara profunda del tríceps, aunque de forma independiente llega hasta la fascia plantar. Inserción en la cara profunda del tendón del músculo de tríceps en el calcáneo. Función sobre la planta del pie, tensa la punosis plantares dándole rigidez para sostener cargas. Sobre la rodilla, evita el pellizcamiento de la cápsula articular de la rodilla, débil flexor siempre que el pie no esté fijo y no tenga carga. Puede tener una acción supinadora. No exactly. El término tríceps femoral no se utiliza en anatomía humana. Lo que describes es el tríceps sural. Aquí tienes la distinción clave. Tríceps sural. Se encuentra en la pantorrilla y está formado por los dos gastronemios, gemelos, y el sóleo en, los cuales se insertan en el calcáneo mediante el tendón de Aquiles. Bíceps femoral. Es uno de los músculos isquiotibiales situados en la parte posterior del muslo. Todo, digamos, o mejor dicho, para tener como que una idea general, sabemos que los músculos, ¿vale? Del miembro inferior, tenemos el compartimiento anterior del muslo, tenemos muslo, glúteo y pierna. Entonces, el compartimiento anterior del muslo está el psoas mayor, el ilíaco, la bolsilopectinia, el tensor de la fascia lata, el sartorio, el cuádriceps femoral con el recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. En el compartimiento medial del muslo tenemos el pectíneo, el aductor corto, el aductor largo o mediano, el aductor mayor, el grácil y el obturador externo. En el compartimiento posterior del muslo tenemos el semitendinoso, el semimembranoso, que son los isquiotibiales y el bíceps femoral. Y en la región glútea encontramos el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, piriforme, obturador interno, gémino superior e inferior y cuadrado femoral. Luego, si nos pasamos con la pierna, en la parte anterior de la pierna tenemos el tibial anterior, el extensor largo del dedo, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. En lateral de la pierna está el peroneo largo, el peroneo corto. En la parte posterior superficial encontramos el sóleo, los gastronemios, gastronemios plantar, delgado plantar. Y en la parte posterior profunda está el popliteo, el flexor largo de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. Entonces, ¿qué músculos forman la pata de ganso? ¿No?
Se encuentra en la cara anteromedial de la tibia y la forman los tendones de los músculos sartorio, grácil y semitendinoso. El tríceps sural se ubica en la región posterior de la pierna, o sea, en la pantorrilla, y está compuesto por los dos gastronemios gemelos y el sóleo, que se unen en el tendón de Aquiles. Mientras que la pata de ganso ayuda a la flexión y rotación interna de la rodilla, el tríceps sural es el principal encargado de la flexión planteamiento anterior del muslo. Primero está el psoas mayor y vamos viendo la información, ¿no? El psoas mayor es... ya. El origen, apófisis transversas y el cuerpo de todas las vértebras lumbares, fibrocartílagos intervertebrales de T12 a L5, una serie de arcos tendinosos que se extienden a través de las partes estrechas de los cuerpos de las vértebras lumbares. Inserción troncánter menor del fémur con el ilíaco. Inervación ramas de los nervios L1 a L4. Acción, flexión del muslo en la articulación de la cadera cuando el fémur está fijo. Cuando el fémur está fijo, flexiona el tronco como al enderezarse en un asiento. Irrigación, arteria iliolumbar. Entonces, hablemos del ilíaco. El ilíaco, origen 2/3 superiores de la fosa ilíaca. Inserción, se fusiona con el tendón del psoas mayor para insertarse en el trocánter menor del fémur. Inervación aerofemoral de L2 y L3. Acción, flexión del muslo en la articulación de la cadera. Cuando el fémur está fijo, flexiona el tronco como al enderezarse en un asiento. Irrigación, arteria circunfleja femoral medial. Entonces, ahí podemos ver cómo se inserta en el trocánter menor y da la vuelta como que hacia atrás del fémur y llegar al trocánter menor, ¿no? El origen, espina ilíaca antero superior, o sea, aquí, tenemos inserción en el tracto iliotibial, inervación, nervio gluto superior de L4 a S1, acción, flexión, rotación medial o interna, abducción del muslo en la articulación de la cadera, estabilización de la articulación de la cadera, rotación lateral externa de la pierna inferior en la articulación de la rodilla, y suministro de sangre, o sea, irrigación, arteria circunfleja femoral, lateral y arteria gluto superior. Como dijimos, se continúa con el tracto iliotibial. ¿Qué sería el tracto iliotibial? Es una continuación del tensor de la fase lata que está unido al cóndilo lateral de la tibia. La parte de la banda iliotibial que se encuentra debajo del tensor de la fase lata se prolonga hacia arriba para unirse a la parte lateral de la cápsula de la articulación de la cadera. Entonces, N dice que va al cóndilo lateral de la tibia. Aquí se puede ver. Origen en la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Inserción cara medial de la diáfisis superior de la tibia mediante un tendón común de la pata de ganso. O sea, viene acá y aquí está, ¿no? Lo que dice, cara medial de la diáfisis superior de la tibia. Inervación nervio femoral, acción, flexión, abducción y rotación lateral o externa del muslo en la articulación de la cadera, flexión y rotación medial, o sea, interna, de la parte inferior de la pierna en la articulación de la rodilla, irrigación femoral profunda y rama safena de la arteria descendente de la rodilla. Vamos con el cuádriceps femoral que tiene sus cuartos rectos, su recto femoral y tres bastos. Entonces, recto femoral, ¿no? Origen espina ilíaca antero-inferior y un surco superior al acetábulo. Inserción, tendón común del cuádriceps que abarca la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial. Inervación nervio femoral, acción, extensión de la pierna en la articulación de la rodilla, flexión de la cadera, irrigación arteria circunfleja femoral lateral. Entonces, lo ocultamos, ¿vale? Y aquí tenemos el vasto lateral, origen trocánter mayor y cara lateral superior de la línea áspera. Inserción, rótula por el tendón del cuádriceps tuberosidad tibial, o sea, el tendón rotuliano. Ahí está, por el ligamento rotuliano, inervación nervio femoral, acción, extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Irrigación arteria circunfleja femoral lateral. El vasto medial está origen línea intertrocanteria y labio medial de la línea áspera. Inserción rótula por el tendón del cuádriceps, tuberosidad tibial, ligamento rotuliano, inervación nervio femoral, acción, extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Irrigación arteria femoral
femoral profunda superior medial de la rodilla, rama de la arteria poplitea. Y detrás del recto femoral encontrábamos al vasto intermedio. Origen: 2/3 superiores de las caras anterior y lateral del fémur. Inserción: tendón común del cuádriceps que abarca la rótula y que se inserta en la tuberosidad tibial. Inervación nervio-femoral, acción, extensión de la pierna de la articulación de la rodilla. Irrigación, arteria circunfleja femoral lateral. Aquí tenemos la rótula y bueno, aquí vendría el tendón rotuliano. Entonces, si quitamos todo el compartimiento anterior, primero nos encontramos aquí un tabique intermuscular medial, compartimiento medial del muslo. Dijimos que está el pectíneo, el abductor corto, abductor largo, el abductor mayor y el obturador externo y el grácil. ¿No? Entonces primero vamos a ver cómo está primero la disposición de todos estos, ¿no? Ya, aquí podemos ver en la pierna cómo están insertados por detrás en la casi allá a la línea de la línea áspera del fémur. Pectíneo, origen línea pectínea o rama superior del pubis. Inserción en la cara posterior del fémur sobre una línea rugosa que va desde el troncárten menor a la línea áspera, ¿no? Inervación nervio femoral, L2, L3 y L4 y ocasionalmente el nervio obturador. Acción: aduce el muslo, flexiona el muslo y rota externamente, o sea, lateralmente el muslo. Irrigación: arteria circunfleja femoral medial. Aquí tenemos el aductor corto que tendríamos que ocultar el pectíneo para verlo mejor. Aquí está. Entonces, sabemos que el pectíneo dice que va el origen angosto desde la superficie externa de la rama superior e inferior del pubis. Inserción en la línea que va desde el trocánter menor a la línea áspera, a la parte superior de esta última. Inervación nervio obturador L3, L4 y rama del nervio ciático. Acción: aducción y flexión del muslo en la articulación de la cadera. Irrigación: arteria femoral profunda. Ahí podemos ver mejor el abductor corto y si alegramos los demás músculos vemos cómo los tapa. Abductor largo. Origen en el frente del pubis en el ángulo de la unión de la cresta con el pubis, con la sínfisis. Inserción línea áspera entre el vasto medial y el aductor mayor. Inervación nervio obturador L3 a L4 y rama del ciático. Acción: aduce fuertemente el muslo y rota el muslo medialmente. Irrigación arteria femoral profunda. Abductor mayor. Para ver este bien de una manera, digamos, podemos quitar el abductor largo y le podemos ver de manera más completa, ¿no? Entonces, origen: rama inferior del pubis y rama inferior de la y tuberosidad del isquion. Inserción: tubérculo aductor en el cóndilo medial del fémur y labio medial de la línea áspera. Inervación nervio obturador L3 y L4 y rama procedente del nervio ciático. Acción: aducción y extensión del muslo en la articulación de la cadera. Irrigación: arteria femoral profunda. Ahí podemos ver todo el abductor mayor, que decía que se origina en la apófisis medial de la tuberosidad. Ay, ¿cuál estoy leyendo? Ahí está. Que se decía que se origina en la rama inferior del pubis y rama inferior y tuberosidad del isquion. Ahí está. Y que luego se inserta en el tubérculo aductor del cóndilo y en el labio medial de la línea áspera. Aquí podemos ver el grácil en la pierna como tal ubicado. Ahí está el grácil, ¿no? O el de la bailarina. Ahí lo podemos ver al solito, el músculo solito del grácil. Y entonces, ¿qué nos dice, no? Nos dice origen en la apófisis medial de la tuberosidad calcánea. A ver, que estoy mal.
Listo, perdón. El grácil, origen, mitad inferior de la sínfisis del pubis y mitad superior del arco pubiano. Ahí se lo puede ver, ¿no? Y inserción en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia mediante el tendón común de la pata de ganso. Ahí está, ¿no? Y si traemos a los demás, ahí podemos verlo, ¿no? Al grácil. Último de este compartimiento, el obturador externo, que es el que está acá atrás. Ahí lo podemos ver mejor. Entonces, ¿qué nos dice este músculo, no? Nos dice, origen, margen del hueso inmediatamente alrededor del labio medial del foramen obturador, inserción en la fosa trocanteria del fémur. Ahí está, ¿no? Inervación, nervio obturador, acción rota externamente el muslo y estabiliza la pelvis. Irrigación, arteria obturatriz. Posterior del muslo, aquí primero nos queda el tabique intermuscular posterior y si damos la vuelta tenemos los del compartimento posterior, el cual es el semimembranoso, semitendinoso, el bíceps femoral cabeza larga y bíceps femoral cabeza corta. Vamos a ver al semitendinoso, ¿no? Solito, cómo va y qué nos dice, ¿no? Origen. Hay dos orígenes. Origen también es uno de los tres músculos que forman la pata de ganso. Se origina en la tuberosidad isquiática compartiendo un tendón común con el semimembranoso y el bicefemoral, ¿no? Tuberosidad isquiática. Inervación nervio tibial L5 a S2. Acción. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota la pierna medialmente hacia adentro. Irrigación. Ramas perforantes de la femoral profunda y la arteria glútea inferior. Damos vuelta al semimembranoso, no que sí, casi la misma, ¿no? Pero no, no igual. Entonces, origen también es uno de los tres músculos que forman la pata de ganso. Ay, perdón. El semimembranoso no forma pata de los gansos, ¿ok? Es semitendinoso, grácil y sartorio. Entonces, semimembranoso, origen. Se origina en la tuberosidad isquiática convirtiendo el tendón común con el semitendinoso y el bicefemoral. Inserción, cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Ahí se ve, ¿no? Cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Inervación nervio tibial del E5 a S2. Acción. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota la pierna medialmente hacia adentro. Irrigación, ramas perforantes de la femoral profunda y la arteria glútea inferior. Vemos al bicefemoral, cabeza larga, ¿no? Entonces, origen de la cabeza larga es la tuberosidad isquiática compartiendo el tendón común con el semimembranoso y semitendinoso, inserción cara lateral de la cabeza del peroné, ahí se puede ver, inervación nervio tibial S1 a S3, acción es la flexión y rotación lateral externa de la pierna inferior en la articulación de la rodilla, y extensión del muslo en la articulación de la cadera, irrigación, ramas perforantes de la femoral profunda y arteria glútea inferior. Podemos ver la cabeza corta del bíceps femoral y que nos dice origen en la línea áspera del fémur, inserción en la cara lateral de la cabeza del peroné, inervación nervio peroneo común, acción, flexión y rotación lateral externa de la pierna inferior en la articulación de la rodilla y irrigación, ramas perforantes de la femoral profunda y arteria glútea inferior. Y ahí podemos ver a todos, ¿no? Cómo estaban. Glútea, ok, nos encontramos primero glúteo, con el glúteo mayor, ¿no? Que dice origen, línea glútea posterior del ilion, superficie posterior del sacro inferior, lado del coxis, aponeurosis sacroespinal, ligamento sacrotuberoso y la aponeurosis glútea. Inserción en las fibras superiores en el tracto iliotibial de la fascia lata, fibras inferiores de la tuberosidad glútea. Justo aquí con la fascia lata, ¿no? Inervación nervio glúteo inferior, acción, extensión, rotación lateral externa y abducción del muslo en las articulaciones de la cadera. Irrigación, arteria glútea superior inferior.
Luego, si quitamos ese, nos encontramos con el glúteo medio, que dice origen cara glútea del ilion entre la cresta ilíaca y la línea glútea posterior y la línea glútea anterior por debajo, así como la aponeurosis glútea. Inserción cara lateral del trocánter mayor del fémur. Cara lateral del trocánter mayor del fémur. Ahí se ve. Inervación nervio glúteo superior, acción, abducción y extensión del muslo en la articulación de la cadera, estabilización de la articulación de la cadera. Las fibras anteriores ayudan a la rotación medial interna del muslo en la articulación de la cadera y las fibras posteriores ayudan a la rotación lateral del muslo en la articulación de la cadera. Irrigación, arterias glútea superior e inferior. Si quitamos eso, nos encontramos con el glúteo menor, que nos dice que el origen es inferior al origen del glúteo medio en la superficie glútea del ilion, inserción cara anterior del trocánter mayor del fémur, ahí se ve, inervación nervio glúteo superior, acción, abducción del muslo en la articulación de la cadera, estabilización de las articulaciones de la cadera. Las fibras anteriores ayudan a la rotación medial interna del muslo en la articulación de la cadera. Las fibras posteriores ayudan a la rotación lateral externa del muslo en la articulación de la cadera. Irrigación, arteria glútea superior. Luego para atrás, ¿qué nos encontramos, no? Ahí está. Quitemos lo que ya vimos. Nos encontramos aquí el piriforme. ¿Ok? ¿Y qué nos dice el piriforme? El piriforme, origen cara anterior del sacro entre los forámenes sacros anteriores. A ver, ahí se puede ver desde interior. Inserción en el borde superior del trocánter mayor, inervación nervios espinales, acción, rotación lateral de la pierna y abducción del muslo en la articulación de la cadera, estabilización de la articulación de la cadera, irrigación arterial glútea superior e inferior. Luego aquí nos encontramos los géminos o gemelo superior, pero bueno, gémino se le dice, gémino superior, el cual el origen es la espina ciática, se fusiona con la parte superior del tendón obturador interno. Ok, espina ciática. Inserción cara medial de trocánter mayor, inervación nervios espinales, acción, rotación externa, aducción y extensión de la articulación de la cadera. Actúan como abductores cuando el muslo está flexionado. Irrigación arteria glútea inferior. Luego, abajo, tenemos el gémino inferior. Origen tuberosidad se me cambió de músculo. Ok, tuberosidad isquiática debajo del surco para el tendón del obturador interno. Inserción cara medial del trocánter mayor con el obturador interno. Inervación nervios espinales. Acción, rotación externa, aducción y extensión de la articulación de la cadera. Actúan como abductores cuando el muslo está flexionado. Irrigación arteria glútea inferior. Ahí nos queda este de aquí, que es el obturador interno, que si lo vemos desde interior es bastante. Ahí está. ¿Y este qué nos dice? Origen en la cara interna del foramen obturador y las caras de los huesos que los rodean. Inserción cara medial de trocánter mayor por encima de la fosa trochanteria. Inervación de nervios espinales desde L5 a S2. Acción rota lateralmente el muslo cuando está extendido y abduce, ok, el muslo cuando está flexionado. Irrigación arteria glútea inferior. Y por último nos encontramos el cuadrado femoral, que primero, origen, borde externo de la tuberosidad isquiática, inserción, cresta intertrochanteria del fémur, inervación de nervios espinales, acción, rotación externa y aducción de la cadera, y irrigación arteria glútea inferior. El compartimiento anterior de la pierna, ok, primero nos encontramos con lo que dice el tibial anterior, que nos dice que el origen es en el cóndilo lateral y diáfisis lateral proximal de la tibia, inserción base del primer metatarsiano y cuneiforme medial, inervación nervio peroneo profundo, acción es la flexión dorsal e inversión del pie, irrigación arteria tibial anterior. Luego nos encontramos con
el extensor largo de los dedos, cual el origen es el cóndilo lateral de la tibia, 3/4 superiores de eje anterior del peroné. Inserción falanges distales de los dedos 2-5, inervación nervio peroneo profundo, acción, extensión de los dedos, dorsiflexión y eversión del pie en la articulación del tobillo. Y aquí nos encontramos con el extensor del largo del dedo gordo y tercer peroneo, que el tercer peroneo simplemente la acción es dorsiflexión y eversión del pie en la articulación del tobillo.